Curas que se casan, mujeres que se ordenan, llamados a la desobediencia y a la rebeldía contra el Vaticano. Sacudida por el escándalo de los abusos sexuales a menores, la Iglesia Católica enfrenta un dilema. ¿Cómo recuperar la confianza de los fieles? ¿Llegó acaso el momento de las reformas? Historias de vida que chocan con la doctrina y una santa sede desafiada por quienes aseguran que el celibato ya no existe. El informe especial es de Consuelo Saavedra y Danae Fuster. Esta instructora de judo dentro de algunas horas será excomulgada por querer convertirse en sacerdotisa católica. Es para el tema de la Este hombre que supervisa los camiones de basura en un municipio rural, hasta hace 3 años era un párroco respetado, pero se enamoró y tuvo que dejar el sacerdocio. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Este cura mexicano, en cambio, se rebeló. Cada vez que celebra misa comete un nuevo pecado. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí lo vemos rezando el Padre Nuestro como el verdadero padre que es, abrazando a sus hijos biológicos. Y la argolla en la mano de este sacerdote católico es señal inequívoca. Está casado con todas las de la ley, la civil y la católica. Tiene esposa, 3 hijos y, a diferencia de sus colegas, también tiene permiso para llevar una vida sexual activa. Martes por la noche y en esta casa de la ciudad de Washington, Estados Unidos, se revisan tareas, se come juntos y se ordena la cocina como en cualquier otra familia. Aunque aquí en realidad no todo es lo que parece. Le dije, estoy casada con un cura. No estás casada con un cura, no puedes. Ellos son célibes, ¿o no? A veces con bromas, otras con incredulidad. No hay quien no se asombre al enterarse que Patty Salins está casada hace 27 años con un sacerdote católico. Íbamos caminando por la calle hacia el McDonald's. Íbamos tomados de la mano. Él llevaba puesto su alzacuello y había una iglesia católica cerca. Y aparece un tipo manejando una camioneta, baja el vidrio y nos grita: ¡Ey, padre, agárratela! Y ahí nos dimos cuenta y dijimos: ok, no podemos tomarnos de la mano en público. Pocos lo saben, pero en la Iglesia Católica de rito latino no todos los curas son solteros. Aquellos que se han convertido desde la iglesia anglicana o episcopal y que ya estaban casados pueden seguir en pareja, siendo sacerdotes. Es el caso de Paul Salins, profesor en la Universidad Católica de América, ordenado hace 10 años. ¿Y por qué se cambió de la iglesia episcopal a la católica? Un elemento fue que la iglesia episcopal se alejó de la práctica ortodoxa tradicional de la iglesia. ¿Cómo así? Como empezando a ordenar mujeres sacerdote y luego bendiciendo la unión de personas homosexuales y ordenando personas homosexuales y obispos homosexuales. ¿Y usted no está de acuerdo con eso? No. Y sigue sin estarlo. Así es. Como Salins, unos 150 curas anglicanos y episcopales se han hecho católicos. El Vaticano desde los 80 que les ofrece procesos de conversión expeditos. No deja de ser irónico que estos nuevos sacerdotes conservadores en lo moral sean los únicos con permiso para tener pareja estable y relaciones sexuales. ¿Por qué será que la ley no es igual para todos? ¿Es mejor sacerdote un célibe que un casado? Sí. ¿Esta iglesia? Esta iglesia es la de Santa María Iscotel. Ay, qué lindo.
Está bonita, es un pastelito. Te voy a contestar una cosa de esto. Cuando a un perro lo sacan de la casa, de su casa, el perro está afuera, no porque lo sacaron deja de ser perro. Yo soy perro sacerdotal, no trabajo de perro. Este es el Zócalo de Oaxaca, la plaza principal de esta hermosa ciudad colonial mexicana. Aquí se concentra la vida social de los oaxaqueños. Vienen las familias con niños, los abuelos, los pololos, los turistas, los vendedores. Hace 15 años en este lugar un hombre besó a una mujer. La historia no tendría nada de particular si no hubiera sido el primer beso en público de esta pareja, si ella no hubiera estado embarazada y si él no hubiera sido sacerdote. Yo nunca busqué una chica para casarme, ¿no? Yo no sé lo que es el noviazgo. Yo conozco la calentura, ¿sí? Sí. La relación sexual, la conozco. Pero tenemos una relación así, nos buscamos por eso. Y llega el momento en que ella me dice, estoy embarazada, no te preocupes. Yo le hago frente a mi hijo, yo sé que tú eres sacerdote, no vas a andar conmigo, sé que no vas a poder hacerlo. ¿Cómo que no viene la rebeldía? Con 30 años de sacerdocio en el cuerpo, Marinero enfrentó el dilema de escoger entre los hábitos y el amor de una mujer. La respuesta llegó de la forma más inesperada. Era la misa de 12, la misa regular, dominical aquí en la parroquia, y pues salgo al altar, al presbiterio, pero salgo así, en esta ropa civil, y les digo, me ven así por la razón siguiente. Antier me casé. Aquí está mi esposa y mi hijo y pues ahora dependo de ustedes. Yo con todo gusto continúo. Pero si ustedes dicen que ya no, hasta aquí muchas gracias, de veras. Y ya se empieza a levantar una persona y otra, sígale, sígale y sigo. Esta es la capilla. El padre Marinero no sospechaba lo que vendría más adelante. Solo agradecía que el pueblo de San Bartolo hubiera aceptado el matrimonio de su cura párroco, contraviniendo lo que la Iglesia Católica ha defendido por siglos. Sí, gracias, gracias. El celibato tiene sentido por el seguimiento de él, de Cristo, imitar a Cristo pobre, imitar a Cristo obediente, imitar a Cristo casto, y por el reino de los cielos, es decir, como anticipo de aquello que nosotros creemos que va más allá de esta historia, que es la vida eterna. Renunciar a la vida sexual es un sacrificio, de todas maneras. ¿Ah? O sea, si yo no lo considerara como un sacrificio, me tienen que llevar al psicólogo, de partida. Cristian del Campo es un cura en terreno, capellán de la Fundación Un Techo para Mi País. Está convencido de su opción por el celibato como signo de entrega total al servicio de la Iglesia, pero reconoce sufrimientos y dificultades. Hay una dimensión de mi vida que es de muerte. Muerte. O sea, yo no voy a tener una mujer con la cual tener relaciones sexuales, complementarme, tener una familia, y eso yo se lo entregué al Señor y le he pedido que me dé su fuerza. ¿Los sacerdotes tienen miedo a su sexualidad? Yo creo que los sacerdotes son ignorantes en general, o somos analfabetos. ¿Eh? Y yo creo que muchas veces eso es miedo. Miedo de nombrar cosas que nos pasan. Miedo de sentir, por ejemplo, atracción. Miedo de sentir excitación, por ejemplo. ¿No? Incluso nombrarlo creo yo que es muy liberador. En los primeros tiempos de la Iglesia Católica, el celibato no era obligatorio para los sacerdotes. Jesús escogió entre sus apóstoles a varios hombres con esposa, partiendo por San Pedro. Hasta el siglo X abundaron los religiosos, obispos y papas con amantes o familia, como Juan XVII, que fue casado antes de asumir, o Anastasio I, cuyo hijo también fue papa. Pero con el tiempo fueron ganando fuerza otras ideas, como que el sacerdote debe ser imagen de un Cristo casto. También creció el temor a que las propiedades de la Iglesia se perdieran en herencias.
Así, concilios y sínodos instalaron primero la abstinencia para los sacerdotes católicos que eran casados y luego la castidad, que se decretó como ley eclesiástica en Letrán en el siglo XII. Aún así, el celibato no es un dogma en la Iglesia. No es dogma, no. De hecho, habían sacerdotes casados desde el inicio. Creo que podría volver a ver. Podría. De hecho, en las iglesias orientales también hay casados. Todas las iglesias orientales, que están unidas con Roma. Pero usted no lo cree necesario. Necesario, no. Ni una buena idea tampoco. No, yo diría que no. Yo no sé qué mujer me aguantaría a mí también. Monseñor Carlos Encina es el único chileno que trabaja en el Vaticano, en el tribunal que administra las indulgencias. Todas las semanas hace misa en la Basílica de San Pedro, en Roma, y es un férreo defensor del voto de castidad. Y afortunadamente conozco muy pocos sacerdotes que hayan, por así decirlo, colgado la sotana. Entre estos sacerdotes que han fallado, por así decirlo, que han abandonado el sacerdocio, hay algunos que no deberían haberse ordenado nunca y que desgraciadamente durante su periodo de formación los formadores del seminario no detectaron la falta de idoneidad para el sacerdocio en esas personas y después se notan las consecuencias. Las cifras de abandonos sacerdotales indican que algo está fallando. En Chile, por ejemplo, entre los años 2000 y 2010, por cada 100 curas diocesanos que se ordenaron, 25 abandonaron el sacerdocio. Uno de ellos fue Manuel Lizana. Bien. A un chiquillo de 18 años que entra al seminario, es muy distinto el celibato y la sexualidad que para un gallo de 40 años, que comienza a plantearse de otro modo la vida de pareja, la vida de la sexualidad. Estudió en Italia y formó seminaristas, fue párroco en el pueblo de Machalí, hoy lo encontramos en la comuna de Las Cabras. Hoy día, si llego temprano, le hago el segundo trabajo. Supervisando los camiones de basura dependientes de la municipalidad. Todavía le cuesta hablar en público de su historia, la de un cura que se enamoró de una catequista con la que hoy tiene una pequeña hija. No es fácil. Aún después de 3 años de haber salido, no es un tema fácil de expresar. Yo siempre pienso en el daño que uno pueda causar, porque para mucha gente que tal vez verá la entrevista va a decir, mire, este es el tipo que teníamos acá. ¿Ya? Y no van a comprender, digamos, el proceso humano que hay detrás de esto. ¿Cuánto tiempo estuvieron enamorados mientras tú eras sacerdote? Algunos años, unos 3, 4 años, tal vez más, sí, no recuerdo bien. ¿Querías estar con ella? Estar con ella, el proyectarme en una vida de familia y el ser un ser humano normal, el que sale a la plaza a tomarse un helado, aquel que no es un personaje público, volver a ser un mortal común y corriente. Cuando Manuel fue a hablar con su obispo, Monseñor Alejandro Goich de Rancagua, tenía asumido que en esa conversación se sellaba su salida. En cambio, para Manuel Marinero, como sabremos pronto, la experiencia de la expulsión fue mucho más traumática en México hace 15 años. Es domingo por la mañana en Oaxaca y las iglesias de la ciudad reciben a sus fieles, algunos con sus mejores galas. Nosotros también iremos a misa, pero a una diferente, semisecreta, a la que se llega por el boca a boca y que estará llena de sorpresas, partiendo por esta. Y aquí venimos a la casa de Lupita. De Lupita. Lupita es una de las integrantes de la comunidad. Es una persona que le gusta, saborea, acostumbra seguirme lo más que puede en la parte esta religiosa. Y celebramos la misa en casa de ella. En casa de ella, sí. Sí.
Hola, corazón. Quítate esa gorra. Ay, cabrón. ¿Qué pasó, hijo? Sí. Hola, hijo. Saluden. Hola. Hola, corazón. ¿Son tus hijos? Son mis hijos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Manuel. Hola, Manuel. ¿Y tú? ¿Ella, él? Hola, ¿cómo estás, Ian? Bien. ¿Cuántos años tienen? 15. 15. ¡Qué grande! ¿Y tú, Manuel? 10. 10. Estos son los chamacos. Horribles y terribles. ¿Todo bien? Sí, hombre. ¿Tiene rato de haber llegado? Pues hace como 5 minutos. Ah, mira, apenas. Mira, qué bueno. Todo bien. ¿Sí? ¿Cómo se portan? Uy, escandalosamente mal, ¿verdad? ¿Y el papá cómo se porta? Bien. 3 veces al mes, Manuel Marinero llega a una casa particular a oficiar misa para el grupo que lo ha convertido en su guía espiritual. Sus hijos lo ayudan como improvisados sacristanes. Todo asemeja lo que deben haber sido las primeras comunidades cristianas, íntimas, clandestinas. ¿Cuál es la parte del pecado? ¿Celebrar la misa o tener una mujer y tener familia? Por casarme y por cada vez que se va a misa es un pecado más. ¿Sí? Esa es la versión de ellos. O sea, usted cada domingo acumula un pecado más. Según ellos. Según ellos. Sí. Además de que la misa es inválida, es ilícita, sí, no vale. Pero es que usted sigue siendo sacerdote porque uno es sacerdote para siempre. Sí. Desgraciadamente en ese aspecto la Iglesia se contradice. La parte teológica está fundamentada en la parte filosófica, en la filosofía. Nosotros estudiamos filosofía. Y la filosofía hay un principio que dice así, en latín dice, agere sequitur esse. ¿Qué significa? El actuar es consecuencia del ser. O sea, cada ser actúa de acuerdo a su ser. ¿Y usted es sacerdote? Yo soy sacerdote. Entonces es curioso que, por ejemplo, la Iglesia dogmática dice, eres sacerdote, pero no puedes celebrar. Si al ser le quitamos el actuar, está muerto. ¿Y usted está vivo? Yo estoy vivo. El sacerdocio está vivo, ¿sí? No hago esa división. O eres católica, pero fíjate que no te puedes acercar porque estás en pecado. ¿Quién soy yo para dictaminar que estás en pecado? ¿Quién? A Manuel fue la autoridad del obispo de Oaxaca quien le hizo saber de su pecado y lo llamó al orden hace 15 años. Por la cual yo quisiera ayudar, pero yo no puedo. Tú sí puedes. Estás fuera. Fuera. Has cambiado a Cristo por una mujer. Así me dijo, ¿no? Así. Palabras muy, además de inadecuadas, falsas. ¿Sí? Solamente las cree un tipo que no está seguro. Como si no pudieran convivir el amor a una mujer, el amor a mi madre y el amor a Dios, ¿no? El amor a Cristo, ¿no? O el amor a la gente y el amor a Jesús, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora... En aquel tiempo, como última oportunidad de recapacitar, el padre Marinero fue enviado a una casa de ejercicios espirituales para sacerdotes en falta. Éramos 18 compañeros. De esos 18 compañeros, los clasifiqué en 5 razones por las cuales ellos estaban allí. Había violadores, había maniáticos sexuales, había depresivos mentales, 2 homosexuales y 2 alcohólicos activos. Y yo. Yo me había casado, como se casa la gente, ese era mi delito. Pero ahí estaba yo. Y me llama la atención que de los 18, el único que no podía celebrar la misa era este que está hablando contigo. Los demás sí podían. Hay gente que no entiende que a un sacerdote que haya cometido, por ejemplo, un abuso sexual lo manden a una vida de oración y penitencia y pueda seguir haciendo misa en contraste con un sacerdote que se enamoró de una mujer y se tiene que salir. Buena pregunta la que me hace. No crea que es un premio eso de que a un sacerdote lo mandan a una vía de penitencia y de oración. Yo diría que incluso más duro, humanamente hablando. Yo diría que más duro, no creo que es un premio eso. Es una ocasión para que el sacerdote repare el mal que ha hecho a través de la oración, de la penitencia. ¡Un Estado laico! ¡Reclama violador! ¡Y el rezo de la oración!
Marcial Maciel y Fernando Caradima son ejemplos de sacerdotes que, habiendo cometido abusos sexuales y de poder, no fueron alejados del sacerdocio, sino alejados de la vida pública. El que la Iglesia por años haya ocultado delitos y protegido a abusadores de menores profundizó una crisis que ha llevado al desplome en la confianza hacia la institución. En Chile, según la última encuesta Bicentenario, entre los años 2006 y 2012, quienes se declaran católicos bajaron de un 70 a un 59% y la confianza en la Iglesia Católica cayó desde un 44 a un 27%. ¿Existe algún vínculo entre la crisis de los abusos, la obligación del celibato sacerdotal y el desencanto de los católicos? Si el celibato simplemente desapareciera, toda la estructura de poder de la Iglesia se derrumbaría y no habría más control. Por eso la Iglesia dice, por lo menos debes aparentar ser célibe. No hay problema si pareces célibe. El psicoterapeuta y ex monje benedictino Richard Sipe ha escrito extensamente sobre el celibato obligatorio. Hizo un estudio sobre la vida sexual de 2.700 sacerdotes entre los años 60 y 1985 en Estados Unidos. Según sus cálculos, solo un 50% respetaba la castidad, un 6% tenía sexo con menores y la mitad son homosexuales, tanto activos como célibes. Es verdad que los sacerdotes, los obispos y el Papa, toda esta gente sabía de las vidas sexuales, pero no podían hacer nada, no podrían haber hecho algo. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían un novio o una novia. Entonces, ¿qué podían hacer? Si empezaban a decir, oye, tú estás teniendo sexo con un niño, tenemos que hacer algo contigo. Pero, obispo, ¿y cómo usted? Entonces, es toda la estructura de actividad sexual la que viene desde arriba hasta la base. Para Cristian del Campo, el escándalo de los abusos sexuales hizo evidente una crisis aún más profunda que la Iglesia debe abordar. Tengo la sensación, una cierta separación o una cierta distancia entre lo que la Iglesia cree y sostiene y lo que el mismo mundo ha ido reconociendo y valorando y apreciando, especialmente en los últimos 100 años. Que haya más democracia interna, que el cuerpo y el placer dejen de ser tabú y que la mujer tome mayor protagonismo dentro de la Iglesia serían desafíos urgentes. Para mí lo más potente, Consuelo, es que si nosotros consideramos que lo que ha ocurrido en los últimos 100 años con la mujer ha sido algo bueno desde todo punto de vista, y por lo tanto es algo de Dios, ¿cómo eso lo coordino con una tradición que ha sostenido lo contrario y con una actualidad de la Iglesia que sigue sosteniendo lo contrario? En Los Ángeles, California, acompañamos a Jennifer O'Malley en las horas previas a uno de los momentos más importantes de su vida. Su familia, católica de ascendencia irlandesa, también llegó desde Wisconsin para el gran momento. Creo que ella es una líder. Creo que es una líder natural. Hace cosas que mucha gente no haría. ¿Ya estás emocionada por mañana? Sí, muy emocionada. Por eso toda la familia está aquí. Esto es fantástico. Estamos muy emocionados por ella. Lo que está por suceder es que Jennifer se ordenará sacerdotisa católica. La voz de la mitad o posiblemente más de la mitad de la Iglesia no está siendo escuchada, porque no podemos ser ordenadas simplemente por nuestro género. De verdad, esto es un asunto de derechos humanos, es un asunto de derechos de la mujer y es un asunto de la Iglesia. Sabemos que las cosas cambian cuando la gente sin violencia rompe las leyes y comienza a hacer lo correcto, y eso es lo que estamos haciendo.
Hace 10 años y clandestinamente por miedo a que el Vaticano lo impidiera, 7 mujeres fueron ordenadas sacerdotisas por un obispo católico sobre un barco en el río Danubio. Hoy ya son más de 140 en todo el mundo. Jennifer está por convertirse en una de ellas y será excomulgada en el acto por desobedecer la doctrina que el Papa Juan Pablo II fijó como definitiva en 1994. ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Porque Cristo eligió a varones, ¿no? Y eso no es un menoscabo de la dignidad de la mujer, ¿no? O sea, pensemos en la Virgen María, ¿no? Una criatura de nuestra raza, escogida por Dios para ser madre del Hijo Eterno de Dios, y sin embargo no fue sacerdote. Y eso no le quita en nada dignidad. ¿Cómo respondes al argumento de que las mujeres no pueden ser sacerdotes porque fundamentalmente no pueden personificar, no pueden encarnar a Cristo? Es un argumento ridículo eso de que no podemos personificar a Cristo, porque Cristo tuvo que venir en alguna forma como ser humano. Y en ese tiempo fue apropiado que viniera como un hombre. Pero eso no quiere decir que no podamos ser ejemplo de Cristo o que no podamos vivir el Evangelio, simplemente por causa de nuestro género. Cuando conocimos a Jennifer, nos esperaba en el club donde es instructora de judo. Verla luchar de cinturón negro rodeada de hombres parecía una metáfora de otras peleas que ha dado, siempre en terreno masculino. Para la Iglesia Católica, Jennifer, tú eres triplemente pecadora porque eres activamente gay, estás casada y vas a ser sacerdote. Esto no es como que te despiertes un sábado en la mañana y digas, oh, voy a ser gay de ahora en adelante. Así es como Dios me creó. Y en el caso del sacerdocio es el llamado de Dios. Para mí sería más pecaminoso, derechamente un pecado, negar esto y mantenerlo oculto y oprimido, en vez de vivir como Dios me llamó a vivir y violar una ley creada por seres humanos, que es fallida e injusta. Jen y Elizabeth llevan 18 años juntas y se casaron hace 4. Esta mañana darán un nuevo paso cuando Jennifer se convierta en sacerdotisa violando la doctrina católica. Llegamos temprano junto a ellas a la iglesia protestante que les han facilitado para la ceremonia. Mientras se engalana el templo y aparecen los invitados, nos llama la atención la gran cantidad de sacerdotisas presentes. Para el Vaticano han cometido un delito y su ordenación no tiene efecto alguno. Pero no crea que esto es un desprecio hacia la mujer en absoluto. No cree que el sacerdocio es lo máximo. El sacerdocio es un servicio en la iglesia. Y hay tantas cosas que pueden hacer las mujeres que también los hombres no pueden hacer. No por eso hay que sentirse discriminado o desventajado. ¿Cómo no? Cambiemos ¿Por qué no? el tema en el sentido, un hombre, por ejemplo, no puede ser madre. Mi punto es si no es algo cultural, porque ser madre o no ser madre ya es algo biológico. Pero si hablamos 2000 años atrás, quizás fue una circunstancia cultural que no permitió que Jesucristo tuviera un apóstol mujer. Le doy otro ejemplo. Superior general de una congregación femenina, por ejemplo, o sea, o madre abadesa, un hombre no puede ser. ¿Se fija? Una mujer tampoco puede ser superior de un monasterio masculino. Pero... ¿Para qué complicarse tanto con estas cosas? Yo no diría que la mujer está en una posición de inferioridad dentro de la iglesia hoy en día. Aunque no pueda ser sacerdote, aunque no pueda consagrar a hostia. Este año en Milán, miles de personas despidieron al cardenal Carlo Maria Martini, una de las principales voces reformistas del mundo católico. Para él, la iglesia estaba 200 años atrasada. Martini defendía el celibato opcional y que se debatiera si las mujeres pueden ser diáconos que administren los sacramentos, salvo la confesión y la Eucaristía. Yo creo que en el tema de los diáconos es otro tema que uno puede discutir.
Y yo me sumo a las palabras del recientemente fallecido cardenal Martini, una persona que nadie puede dudar de su prestigio, de su autoridad, una persona que estuvo ahí entre los papabiles, donde él sostiene que esa es una posibilidad que nosotros deberíamos discutir. Y además que la Escritura recoge algunos testimonios de diaconisas también. Entonces no es una locura, no es sacado de la nada, digamos. Cristian del Campo tampoco cree descabellado que los diáconos que hoy son casados se pudieran ordenar sacerdotes. Yo personalmente no lo vería como un tema raro, ni mucho menos. Creo que podría ser un gran paso de la Iglesia en el futuro. Ante el aumento de las voces disidentes, este año el Vaticano ha salido a enfrentar a quienes desafían la doctrina. Ordenó intervenir a la principal agrupación de monjas de Estados Unidos y el mismísimo Papa criticó públicamente a los llamados curas rebeldes de Austria. Encabezados por el sacerdote Helmut Schüller, han llamado a la desobediencia, apoyando, por ejemplo, la ordenación de mujeres y personas casadas. Esto quiere decir que le estamos comunicando a los líderes de la Iglesia que no queremos ser parte del mundo que se está tomando, que queremos renovar nuestra Iglesia a diferencia de lo que hace el Vaticano y que por eso estamos viviendo nosotros mismos esta desobediencia en nuestras comunidades, realizando diferentes cosas, diferentes reformas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Esa misma desobediencia llevada al extremo la encarna Manuel Marinero. Perdona nuestras ofensas, como también oficiando en un altar improvisado junto a sus hijos. La suya es una misa de emociones y homenajes inesperados. Dios bendiga a Chile. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada. La sonrisa amplia. La lluvia en el pelo. Cuando ibas a encontrarte con él. Y voy a llorar. Con él, con él. Con él, con él. Y esa frase eterna. Solo 5 minutos. Puta madre, ¿quién no sabe eso, no? La vida es eterna en 5 minutos. Gracias por Víctor. ¿Sí? Gracias. En Washington, en cambio, Paul Salins, ex sacerdote episcopal convertido al catolicismo, defiende las reglas, aunque algunas para él no corran. Vivimos en una sociedad y en una cultura obsesionada con el sexo, y el Papa Juan Pablo II dijo que los sacerdotes son un símbolo de contradicción. ¿Y qué mejor símbolo de contradicción para un hombre que vivir su vida diciendo que hay algo mucho más importante que el sexo y que puede entregarse a Dios y vivir una vida con pleno sentido? Pero usted también puede entregarse a su familia y ser sexualmente activo y ser un sacerdote tan bueno como cualquier otro sacerdote. Sí, pero no puedo ser ese símbolo de contradicción. No puedo hacer que la gente se rasque la cabeza y se pregunte ¿por qué un hombre renunciaría al matrimonio y la familia para servir a Dios? ¿Usted cree que es peor sacerdote? No, en absoluto, solo distinto. Entonces, ¿usted no piensa que el celibato debería ser opcional? No veo ninguna razón para eso. ¿Usted? Usted es una razón. Soy una excepción, no soy una razón. Una excepción que no estuvo disponible para Manuel Lizana. Para él dejar el sacerdocio ha sido un camino lleno de obstáculos. Porque no es cambiar de pega. Muchos lo asocian a cambiar de trabajo, pero es un cambiar de vida, un cambiar totalmente de lenguaje. Uno habla un lenguaje, habla un idioma y pasa a hablar otro idioma que uno no entiende. Es hablar español y caer de repente en un paracaídas en China donde no se entiende nada. Porque siente que la Iglesia olvida a los que dejan el sacerdocio. Manuel, junto a otros excuras, está organizando el grupo de apoyo Betania, asociación que preside Rodrigo Santibáñez, quien entró al seminario a los 19 años, estudió durante 8, ejerció por otros 6, hasta que el amor fue más fuerte. Betania significa para mí el lugar de encuentro con Jesús. ¿Con tus otros hermanos también? Sí. ¿Tú no tuviste eso? No lo tuve.
y me hizo mucha falta, mucha falta. Es muy difícil a veces enfrentar la vida cuando no hay ningún amparo, cuando no hay un apoyo. ¿Por qué me pongo así? ¿Será porque soy humano? Esto no es fácil, ¿eh? El volver a ser humano es difícil. El sueldo de un sacerdote diocesano ronda los 150.000 pesos. Su jubilación la paga el arzobispado a través de una mutual, pero si el sacerdote decide retirarse, pierde el derecho a ella. Así, con escasos ahorros y muchos sin previsión, los 24 excuras agrupados en Betania esperan tender lazos y recibir ayuda de la iglesia a la que dedicaron tantos años. ¿Qué esperamos de la iglesia? Simplemente esa acogida práctica. Nosotros queremos organizar también con ellos el programa de reinserción sociolaboral. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Darle las herramientas para que comience de nuevo su vida. Yo creo que tenemos que acercarnos más y quizás acompañarlos más, especialmente en los primeros años de su nuevo ejercicio ministerial. ¿Y la iglesia tiene ahí un pendiente, usted cree, con ellos? Yo creo que nos hace falta, yo diría, un mayor seguimiento, quizá ahora con la Vicaría del Clero también dar una mano efectiva y escuchar también cuáles son las necesidades que ellos tienen. El escaso apoyo que hoy reciben los curas casados contrasta con otra realidad poco conocida en la Iglesia Católica. No basta la experiencia de tener un hijo para que un sacerdote se le pida que abandone el ministerio sacerdotal, o sea, a causa de pérdida del estado clerical. En casos puntuales y reservados, si un cura tiene un hijo fruto de una relación ocasional y la madre está de acuerdo, puede seguir en el sacerdocio, siempre que se haga cargo de sus obligaciones como padre. Él tiene que trabajar para financiar los gastos de este niño. Si hay oportunidad en cual él recibe sueldo de la iglesia, en ese sentido la iglesia lo ayuda. Podrá tener muchas veces, y también se ocurre, acuerdos para que este niño ingrese a colegios los cuales la iglesia tiene una injerencia en su administración. Entonces también se facilita el pago de la matrícula, la cantidad de útiles escolares. En ese sentido hay una ayuda más indirecta de parte de la institución iglesia, pero principalmente la responsabilidad es del sacerdote. Excepciones que confirman la regla, pero que también plantean preguntas sobre por qué la jerarquía católica no se abre a discutir los cambios. ¿Por qué crees que la iglesia no permite que las mujeres sean sacerdotes? Creo que a estas alturas es realmente por miedo. Son un par de hombres que tienen mucho poder y que posiblemente estén asustados de escuchar la voz de las mujeres, que a veces pensamos distinto. Y la voz de las mujeres se escuchó fuerte, desafiante, durante la ordenación sacerdotal de Jennifer, para la cual se preparó durante 2 años. Este es el momento en que, al convertirse en sacerdote, Jennifer queda excomulgada y es apartada de la Iglesia Católica oficial. No me está rechazando la gente que crea la iglesia, las personas sentadas al lado mío en las bancas. Prefiero ser rechazada junto con la gente que está tratando de cambiar y crear una iglesia mejor, que no ser rechazada y estar con una institución opresiva e injusta. Viviendo al límite, provocando desde los márgenes, son católicos empujando el debate sobre la iglesia del futuro. Porque a 50 años del Concilio Vaticano II y con una institución cuestionada, las posiciones tradicionales vuelven a enfrentarse con las modernizadoras y no hay certeza sobre quién ganará la partida. Hay que tener cuidado, eso. Si la iglesia se mundaniza demasiado también no es bueno. O se vive como se piensa, o se piensa después como se vive. Tenemos que ser fieles a la enseñanza del Señor. ¿Cómo vamos a ser tan originales nosotros los hombres, ya 2000, venir a mejorar todo lo que nos enseñó el Señor 2000 años atrás?
Esto que te decía de la mujer, de la democracia, de la sexualidad, creo que son signos de los tiempos que nosotros en la Iglesia tenemos que ser capaces de incorporar con mayor fuerza y creo que nos van a vitalizar y nos van a poner mucho más en contacto con Jesús. ¿Y si no se incorporaran? No, si no se incorporaran, yo creo que progresivamente va a ir profundizándose este fenómeno de separación entre el mundo y la Iglesia y sobre todo de la irrelevancia de la Iglesia. Aunque al casarse Manuel Marinero quemó sus naves, no dejó de navegar, a pesar de estar expulsado del sacerdocio. ¿Dónde está la crisis de la Iglesia Católica? ¿Habría crisis? Si se diera cuenta. Sí. Yo diría más bien, la Iglesia Católica está en bancarrota, ¿no? Y no acepta así una revisión profunda, ¿sí?, de esto. ¿De qué? De su caminar, de su proceder, respecto a las mujeres, el lugar que ocupan en la iglesia, respecto a la condición de hombres solteros, casados. ¿Qué importa eso? Lo que Dios quiere es un servidor, ¿no? Uno que deje pasar la gracia. Dios te bendiga. Sí, dale, cuídate, ¿sí? Escribe columnas en un diario donde firma como el padre Marinero y sigue viviendo en la casa parroquial porque esta pertenecía a los vecinos y ellos se la cedieron. ¿Usted se siente un rebelde por todo esto? Distinto yo nada más, ¿no? Sí. Si me quieren ver como rebelde, bien, ¿no? Recién ordenada, Jennifer celebra y espera con ansias comenzar su labor como sacerdotisa siendo la voz de los sin voz. Bueno, ¿y cómo te tengo que llamar ahora? Jen. ¿No reverenda? No, Jen, sigo siendo Jen. ¿Y cómo te sientes? Fantástico, ha sido un día increíble, emoción, esperanza, entusiasmo, un día increíblemente espiritual. Y Manuel, que no ha tenido fuerza para volver a misa desde que dejó el sacerdocio, ha encontrado en su hija el sentido renovado de su existencia, de su verdadera misión. Lo más lindo fue recibirla ahí en el hospital cuando era tan desvalida, tan chiquitita. Todavía yo me emociono cuando lo recuerdo y lo cuento. Me dan ganas de llorar. Sí, esas experiencias han sido enormes, que me han hecho mejor sacerdote. Aunque sea pecaminoso, aunque no esté en la normativa de lo que debe ser, pero soy mejor sacerdote ahora que antes. Otra más. Según la última encuesta bicentenario de la Universidad Católica Yadimark, 7 de cada 10 católicos piensan que se debiera permitir que los sacerdotes se casen y 5 de cada 10 opina que se debiera permitir el sacerdocio femenino. Algunos asocian estos datos con otro más inquietante. Entre los años 2006 y 2012, la confianza en la Iglesia Católica cayó de un 44% a un 27%. Antecedentes para una renovada discusión en el corazón del catolicismo. Informe especial. Buenas noches.